En una entrevista de 1981 le preguntan a Foucault cuál ha sido el hilo conductor de su pensamiento y Foucault responde que el escritor nunca puede decir cuál es el hilo conductor de su obra hasta que termina de escribir. Cuando se finaliza la labor de escribir, se puede tener una visión panorámica del pensamiento de la obra que se ha producido y por lo tanto es posible determinar cuál es el hilo conductor. Sin embargo, pese a que Foucault personalmente se resiste a categorizar unilateralmente el desarrollo de su pensamiento, es posible encontrar ideas fundamentales que nos permiten conectar sus diferentes libros, sea La historia de la locura en la época clásica, Vigilar y castigar, La historia de la sexualidad, El nacimiento de la clínica, La verdad y las formas jurídicas, entre todas las demás obras que produjo el famoso filósofo Michel Foucault. Por eso, basándome en la primera conferencia de la verdad y las formas jurídicas que dictó en Río de Janeiro en 1973, quiero mostrar una de las ideas que permite entender algunos de los análisis básicos fundamentales que llevó a cabo Foucault en el marco de su arqueología de la verdad, en el marco de su constitución de la subjetividad, en el marco de su análisis de las prácticas sociales, de la locura, del castigo y de la sexualidad. En esta primera conferencia de las 5 que imparte en Río de Janeiro, Foucault plantea una pregunta base y es ¿cómo surgen dominios del saber a partir de las prácticas sociales? A partir de esta pregunta de cómo dominios del saber y sujetos del conocimiento se consolidan a partir de prácticas sociales, Foucault comienza diciendo que hay una tendencia de cierto marxismo académico de considerar que las condiciones económicas se reflejan en la conciencia de los hombres y determinan un tipo de sujeto previamente dado o definitivo que está supeditado por las condiciones económicas, es decir, es un sujeto previamente establecido, predeterminado. Sin embargo, Foucault rápidamente toma distancia frente a esta noción que él le atribuye al marxismo académico y considera que se trata de un error, porque no se puede pensar que el sujeto del conocimiento, que los dominios del saber, que la misma subjetividad en su sentido amplio están previamente condicionadas o dadas de forma definitiva. Y al tomar distancia no solo del marxismo, sino del cartesianismo y el kantismo, y en general de la concepción tradicional en la filosofía del sujeto y del conocimiento de la relación entre sujeto y objeto, Foucault acude a Nietzsche y cita un texto donde Nietzsche dice que en un astro solitario cuya luz llega a un número incalculable de sistemas solares, un animal racional inventó la verdad y ese fue el momento más mentiroso de la historia universal. Foucault por el momento no analiza qué quiere decir Nietzsche con que la invención de la verdad haya sido el momento más mentiroso de la historia universal, sino que comienza diciendo que Nietzsche se caracteriza en ese fragmento por su insolencia primero frente al kantismo o al menos frente al neokantismo que imperaba en el siglo XIX, porque Kant en la crítica de la razón pura muestra que el espacio y el tiempo son las intuiciones puras que son la condición trascendental que hace posible la sensibilidad. Pero en este fragmento Nietzsche está diciendo que la verdad se inventó en un espacio y en un tiempo que no son la condición trascendental de la sensibilidad, que no son la intuición pura de la facultad de la sensibilidad del sujeto, sino que de hecho existen independientemente del sujeto y pueden conocerse, contrario a lo que piensa Kant con el noumeno, que la cosa en sí misma es incognoscible en la filosofía trascendental, en la teoría del conocimiento que desarrolla Kant. Nietzsche asimismo utiliza la palabra en alemán Erfindung y Erfindung significa inventar, pero tiene un sentido polémico porque cuando Nietzsche, según Foucault, escribe que se inventó la verdad en un astro solitario y ese fue el momento más mentiroso de la historia universal, utiliza la palabra Erfindung en vez de Ursprung, que significa origen, porque está diciendo que la verdad no tuvo un origen a la manera de las ideas en el topos urano de Platón, que son independientes del contexto humano, a la manera de lo absoluto en Hegel que precede a la naturaleza, sino que la verdad fue inventada por un animal racional. Nietzsche le reprocha a Schopenhauer que trata de analizar la religión en función de un sentimiento metafísico que implica
que el sentimiento religioso ya está dado de forma definitiva o está predeterminado. Pero Nietzsche, en palabras de Foucault, quiere mostrar que la historia no se da de forma definitiva, las cosas no tienen un origen como un Ursprung, sino que son inventadas, el Erfindung. Y si son inventadas, tampoco pueden verse a la manera de los metarrelatos, como diría Lyotard, o de las grandes generalizaciones, sino que también tiene que verse la sutileza de los acontecimientos que producen la historia de la verdad. Y por eso Foucault va a decir en esta primera conferencia, a partir de la noción de Nietzsche, de la sutileza de la historia, de que no se producen grandes orígenes ni narrativas que nos permitan generalizar absolutamente, sino que hay que mirar los detalles minuciosos, las pequeñas sutilezas, va a decir Foucault que la verdad tiene dos historias: la historia del desarrollo del conocimiento científico y la historia de un conocimiento que está más conectado a las prácticas sociales, al lenguaje ya no visto bajo la óptica del análisis gramático, únicamente de las reglas o leyes del lenguaje, sino viendo el lenguaje como un juego estratégico y polémico. Asimismo, se propone y lo presenta en esta primera conferencia, indagar cómo fue que surgieron formas específicas de conocer particulares a Occidente, y las dos formas de conocimiento que identifica, o los dos métodos de investigar y conocer, son la indagación y el examen. Y en la segunda conferencia, son 5 las que dicta en Río de Janeiro, va a valerse de una interpretación del Edipo de Sófocles para mostrar cómo la indagación surge entre los griegos a partir de la tragedia de Sófocles, con la situación que se representa de Edipo. Va a mostrar que la indagación es un tipo de método que se utiliza en una época específica, en el siglo XV, en el siglo XVII, en la llamada época clásica, y también cuando analiza el examen, que la distingue de la indagación, va a decir que el examen va a caracterizar ciertas disciplinas que surgen a partir del siglo XIX, con los aparatos de vigilancia y control que ya se perfilan en la modernidad capitalista. Y esa primera idea que enuncia Foucault de ver cómo se forman dominios del saber y sujetos del conocimiento a partir de las prácticas sociales, nos permite apreciar cómo, por ejemplo, en Historia de la locura en la época clásica, Foucault muestra cómo la concepción de la locura ha cambiado de acuerdo a las diferentes prácticas sociales de las distintas épocas. No es lo mismo hablar de la concepción de la locura en el Renacimiento, representada por la nave de los locos o el barco de los locos, a hablar de la concepción de la locura en una modernidad donde surge la psiquiatría y donde surge la institución del manicomio. Asimismo, no es lo mismo hablar del castigo en la Edad Media, como lo muestra en Vigilar y Castigar, a hablar del castigo en la modernidad capitalista con la institución de la cárcel y del panóptico, por ejemplo. En Historia de la locura en la época clásica, Foucault dice que no quiere escribir la historia del lenguaje de la razón, sino detallar la arqueología de ese silencio, el silencio frente a la razón que impera a partir de una voluntad de poder que está íntimamente vinculada a la voluntad de conocer de una ciencia como la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría en su expresión institucional del manicomio, o como lo muestra en el nacimiento de la clínica. Por lo tanto, si tomamos la idea de construir el desarrollo histórico del sujeto, de la subjetividad, de los dominios del saber a partir de prácticas sociales que van cambiando de un momento de la historia a otro, podemos entender las obras principales de Foucault como Vigilar y Castigar, Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, La historia de la sexualidad, como un intento por construir esa genealogía de la subjetividad a partir de una consideración de la historia que toma distancia del materialismo histórico y se nutre o se inspira en la concepción de la historia nietzscheana, específicamente en Consideraciones intempestivas, que fue un texto de Nietzsche que Foucault leyó y que tuvo un gran impacto en el desarrollo de su pensamiento.